Era una tarde tranquila de verano cuando la rutina de la familia Crawford se rompió para siempre. Ashley, una niña llena de vida y energía, jugaba en el patio delantero de su casa, bajo la sombra del viejo roble que siempre había sido su refugio favorito. Su risa inocente llenaba el aire, sin que nadie imaginara que sería la última vez que la escucharían. Minutos después, cuando su madre salió para llamarla a cenar, el silencio le pareció extraño. El patio estaba vacío, y el columpio que aún se movía suavemente con el viento era la única señal de que Ashley había estado ahí hacía apenas unos instantes. La desesperación se apoderó de la familia al no encontrar rastro de la niña. Buscaron por toda la cuadra, llamaron a los vecinos y revisaron cada rincón del jardín, pero Ashley había desaparecido sin dejar huella. La angustia creció con cada minuto que pasaba, y el temor a lo impensable comenzó a instalarse en sus corazones. La policía llegó rápidamente tras la llamada de auxilio. Los oficiales inspeccionaron el lugar, interrogaron a los vecinos y marcaron el área como escena de investigación. Sin embargo, no había señales de forcejeo ni pistas claras que indicaran qué había ocurrido. Era como si la pequeña se hubiera desvanecido en el aire. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La ausencia de Ashley era un vacío que se sentía en cada rincón de la casa Crawford. Su habitación permanecía intacta, con sus juguetes esperando un regreso que nunca llegó. La comunidad, solidaria al principio, comenzó poco a poco a retomar su vida cotidiana, mientras la familia quedaba atrapada en un dolor sin final. A pesar de que el tiempo pasaba, Rebecca Thompson, la madrina de Ashley, jamás perdió la esperanza. Cada noche rezaba por ella, y cada día buscaba maneras de mantener viva su memoria. Sentía en lo más profundo de su corazón que la verdad aún estaba oculta en algún rincón, esperando ser descubierta. 16 años después de aquella desaparición, el destino intervino de una manera inesperada. Mientras se remodelaba el viejo jardín de la familia, un trabajador encontró un pequeño recipiente metálico enterrado bajo tierra, cuidadosamente envuelto en una bolsa de plástico que lo protegió del paso de los años. Intrigados, los Crawford abrieron el hallazgo frente a la policía. Dentro había papeles con la letra infantil de Ashley, dibujos torpes pero claros, y un objeto que de inmediato llamó la atención de Rebecca. Un collar con la inicial de la niña. Era como si Ashley hubiera querido dejar un mensaje secreto, una cápsula del tiempo destinada a ser encontrada. La nota escrita por Ashley era breve, pero estremecedora. Decía que un hombre la vigilaba y que tenía miedo. Afirmaba que si algo le ocurría, debían buscar en el cuarto escondido. Aunque las palabras eran simples, reflejaban la conciencia de una niña que sabía que estaba en peligro. Para Rebecca, aquel descubrimiento fue un golpe al corazón y al mismo tiempo una chispa de esperanza. Por primera vez en años, tenían una pista concreta. Aquella pequeña cápsula, oculta con inocencia y desesperación, se convirtió en la clave para reabrir el caso que había marcado a toda la comunidad. La policía decidió reabrir el caso de inmediato. El hallazgo de la cápsula no solo era una pista tangible, sino también una prueba de que Ashley había intentado dejar un rastro antes de desaparecer. Los investigadores sabían que cada palabra escrita por la niña podía ser crucial para reconstruir los hechos de aquella tarde de verano. Los agentes comenzaron revisando los registros de la casa, los planos antiguos y cualquier mención a remodelaciones pasadas. Querían descubrir si existía ese cuarto escondido del que hablaba Ashley. Lo que inicialmente parecía un juego de niña, empezó a adquirir un peso inquietante. Al inspeccionar el sótano, encontraron señales extrañas en una de las paredes. La pintura era más reciente que en el resto de la construcción, y el eco al golpear sugería que había un espacio oculto detrás. Con autorización judicial, derribaron parte del muro y revelaron una puerta metálica cubierta con capas de yeso. Dentro había un pequeño cuarto oscuro, sin ventanas y con olor a encierro. En el suelo se encontraron restos de ropa, algunos juguetes rotos y manchas que, con los años, se habían impregnado en el concreto. Era un hallazgo escalofriante, que coincidía con lo que Ashley había descrito en su nota. La noticia conmocionó a la comunidad. Por primera vez en mucho tiempo, los Crawford sintieron que se acercaban a la verdad, aunque esa verdad resultara dolorosa.
Rebecca, al observar aquel cuarto siniestro, entendió que su ahijada había enfrentado algo mucho más aterrador de lo que todos imaginaron. La investigación dio un giro decisivo. La policía comenzó a revisar los nombres de todas las personas que habían tenido acceso a la casa en la época de la desaparición. Vecinos cercanos, contratistas de remodelación y, sobre todo, conocidos de la familia. La lista era larga, pero el hallazgo del cuarto escondido estrechaba las posibilidades. Los archivos revelaron que, poco antes de que Ashley desapareciera, un médico local había visitado con frecuencia a la familia Crawford. Se trataba del Dr. Brennan, un hombre respetado en la comunidad, conocido por su trato amable y sus donaciones a causas benéficas. Nadie habría sospechado de él en aquel entonces. Sin embargo, al revisar más a fondo, los agentes encontraron contradicciones. Brennan había estado presente en la zona en el mismo horario de la desaparición, aunque siempre lo negó. Además, varios pacientes reportaron comportamientos extraños de su parte, detalles que habían parecido insignificantes en el pasado, pero que ahora cobraban un nuevo sentido. Rebecca no podía creerlo. Recordaba perfectamente cómo Brennan se mostraba siempre servicial con la familia, ofreciendo ayuda cuando Ashley enfermaba o cuando su madre necesitaba consejos médicos. La idea de que él pudiera estar involucrado en algo tan atroz era difícil de aceptar, pero la evidencia empezaba a apuntar en su dirección. La comunidad entera quedó dividida. Algunos defendían la reputación del médico, mientras otros veían en él al monstruo escondido detrás de una máscara de bondad. El caso de Ashley, que había estado congelado por más de una década, de pronto se convirtió en el centro de atención, generando miedo, ira y desconfianza en todos. Los investigadores siguieron cada pista con meticulosidad. Revisaron propiedades a nombre de Brennan, analizaron sus movimientos financieros y entrevistaron a antiguos empleados de su consultorio. Poco a poco, comenzó a formarse un patrón inquietante. Había registros de visitas a casas donde se habían reportado incidentes similares, aunque nunca se habían relacionado entre sí. En una de esas propiedades, ubicada a las afueras del pueblo, la policía encontró evidencia clave. Entre los restos de basura acumulada, apareció un cuaderno con notas médicas y descripciones de varias niñas, incluyendo a Ashley. Las páginas estaban llenas de observaciones frías y detalladas, como si hubiera documentado cada paso de su obsesión. La prueba fue suficiente para que un juez autorizara un cateo en la clínica de Brennan. Ahí, en un compartimento oculto de su oficina, se hallaron fotografías, objetos personales de varias víctimas y fragmentos de ropa que coincidían con lo encontrado en el cuarto secreto de los Crawford. Rebecca estuvo presente cuando le mostraron algunas de esas evidencias. Entre lágrimas reconoció la pulsera favorita de Ashley, la misma que llevaba el día que desapareció. No había duda. El médico había estado detrás de todo desde el principio. La máscara del hombre respetado cayó por completo. Brennan fue arrestado y trasladado bajo fuertes medidas de seguridad. La noticia corrió como pólvora, sacudiendo no solo a la comunidad local, sino también a pueblos vecinos que empezaron a cuestionar cuántos secretos oscuros podían estar escondidos bajo la fachada de un ciudadano ejemplar. El juicio contra Brennan se convirtió en un espectáculo mediático. Las salas del tribunal se llenaban a diario con periodistas, curiosos y vecinos que buscaban respuestas. Todos querían ver al hombre que durante años había engañado a la comunidad entera con una sonrisa amable y un falso prestigio. Los fiscales presentaron un caso sólido. Mostraron las pruebas encontradas en su consultorio, los registros de visitas y los testimonios de víctimas que habían sobrevivido a encuentros perturbadores con él. Cada declaración era un golpe que hundía más al acusado, y poco a poco su defensa se quedaba sin argumentos. Rebecca, aunque temblaba de miedo, decidió testificar. Frente al jurado, relató con voz quebrada los recuerdos de Ashley, la cápsula del tiempo encontrada y la promesa que ella misma había hecho de nunca dejar que la memoria de su ahijada se desvaneciera. Sus palabras conmovieron a todos los presentes, y más de uno no pudo contener las lágrimas. Cuando le tocó enfrentar a Brennan, Rebecca lo miró directo a los ojos. Esperaba encontrar arrepentimiento, pero lo único que vio fue frialdad, una mirada vacía que la estremeció hasta los huesos. Ese instante confirmó lo que siempre había sospechado. No había humanidad en él, solo un monstruo escondido tras una bata blanca. El jurado no tardó mucho en llegar a un veredicto. Brennan fue declarado culpable de múltiples cargos,
incluyendo secuestro y homicidio. La sentencia fue ejemplar: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escucharla, un murmullo recorrió la sala, mezclando alivio y tristeza por lo irreparable de la pérdida. Con la condena de Brennan, la comunidad respiró un aire distinto. No era exactamente alivio, porque nada podía devolverles a Ashley, pero al menos el monstruo estaba tras las rejas y ya no podría lastimar a nadie más. Las familias que habían sufrido en silencio comenzaron a unirse, compartiendo sus historias y encontrando en la justicia un rayo de esperanza. Los Crawford, por su parte, vivieron un duelo renovado. Aunque la sentencia cerraba una herida, también reabría recuerdos dolorosos que habían intentado sepultar. La ausencia de Ashley se sentía más fuerte que nunca, pero ahora acompañada por la certeza de que la verdad había salido a la luz. Rebecca decidió dedicar su vida a honrar la memoria de su ahijada. Comenzó a dar charlas en escuelas y comunidades sobre la importancia de escuchar a los niños, de tomar en serio sus palabras y de protegerlos en todo momento. Su voz, cargada de dolor, se transformó en un mensaje de fuerza y prevención. El jardín donde se había encontrado la cápsula del tiempo fue restaurado y convertido en un pequeño memorial para Ashley. Cada año, en la fecha de su desaparición, vecinos y familiares se reunían ahí con velas y flores, recordando a la niña que con valentía dejó pistas que ayudaron a revelar la verdad. Con el paso del tiempo, la historia de Ashley trascendió las fronteras del pueblo. Se convirtió en un ejemplo de resiliencia, de cómo el amor y la perseverancia de una madrina pudieron romper el silencio y destapar la oscuridad que había permanecido oculta por tantos años. La investigación posterior dejó cicatrices profundas, pero también enseñanzas valiosas. Los agentes que participaron aprendieron que la paciencia y la atención al detalle podían romper los casos más complejos. Aunque el costo emocional fuera alto, Cole Pasco, especialmente, comprendió que la justicia no siempre se trataba de rapidez, sino de no dejar cabos sueltos. El pueblo lentamente retomó su rutina, pero cada esquina, cada banco de iglesia y cada calle parecía recordar a Ashley. La memoria colectiva se volvió un recordatorio constante de la necesidad de proteger a los más vulnerables y de no ignorar señales que, aunque pequeñas, podían salvar vidas. Los archivos del caso fueron finalmente digitalizados y asegurados, convirtiéndose en una herramienta de consulta para futuras investigaciones sobre desapariciones infantiles. El FBI implementó protocolos más estrictos, inspirados en la experiencia de St. Jude, para evitar que la burocracia y la negligencia obstaculizaran la justicia. Por su parte, Roisin Gabler encontró en la escritura un refugio y una forma de procesar su dolor. Documentó cada conversación, cada detalle de la investigación, con la esperanza de que su testimonio sirviera de guía a otros padres y familias que enfrentaran situaciones similares. Cole, mientras tanto, decidió no regresar inmediatamente a la ciudad. Se tomó un tiempo para reflexionar sobre los sacrificios que el caso había exigido, sobre las vidas que había tocado y perdido, y sobre el significado real de proteger a los inocentes. Sabía que su lucha contra la oscuridad apenas comenzaba, aunque una batalla importante ya había sido ganada. La atención mediática sobre el caso de St. Jude se intensificó. Reporteros y periodistas de todo el país querían conocer los detalles de la investigación, la exposición de la organización secreta y el papel de Cole en la liberación de los niños. La historia se volvió un símbolo de lucha contra el abuso y la corrupción, mostrando que incluso las instituciones más veneradas podían esconder secretos oscuros. Mientras los medios difundían la noticia, Cole se mantuvo en segundo plano. Su prioridad no era la fama ni el reconocimiento, sino asegurarse de que los sobrevivientes recibieran apoyo psicológico y seguridad. Entendía que los titulares podían desaparecer mañana, pero el trauma y las cicatrices de los niños permanecerían para siempre. El equipo del FBI se reunió varias veces para revisar el caso, documentando cada movimiento y cada decisión crítica. Los aprendizajes de la Operación St. Jude fueron incorporados a futuras intervenciones, mejorando la capacidad de la agencia para actuar contra redes complejas de abuso y tráfico de menores. Cole se convirtió en un mentor para agentes más jóvenes, compartiendo su experiencia sin revelar secretos confidenciales, pero transmitiendo la importancia de la perseverancia y la intuición. Roisin, por su parte, comenzó a reconstruir su vida.
El dolor seguía presente, pero ahora había respuestas. Se involucró en grupos de apoyo para familias de víctimas, ayudando a otros a entender que aunque la justicia llegara tarde, siempre era posible buscar la verdad y la reparación. Su relación con Cole se convirtió en un vínculo de respeto y gratitud, un recordatorio de que la dedicación de una sola persona podía marcar la diferencia. El recuerdo de los 11 niños nunca desapareció. En cada ceremonia, en cada misa y en cada aniversario de la desaparición, la comunidad honraba su memoria. Cole visitaba la iglesia de St. Jude de vez en cuando, no por nostalgia, sino para reafirmar su compromiso con proteger a quienes no podían defenderse. El caso había terminado oficialmente, pero su impacto seguiría resonando en todos los involucrados por mucho tiempo. Con el tiempo, las investigaciones complementarias revelaron nuevas conexiones entre Hallowed Holdings y otras organizaciones aparentemente legítimas. Cole y su equipo comenzaron a rastrear estas redes financieras para asegurarse de que ningún otro abuso quedara impune. Cada descubrimiento era un recordatorio de la complejidad del mundo en el que se movían, un lugar donde el poder, el dinero y la corrupción podían esconder horrores inimaginables. Mientras tanto, los sobrevivientes del santuario empezaron un proceso de rehabilitación largo y delicado. Psicólogos, trabajadores sociales y agentes de protección infantil trabajaban día a día con ellos, enseñándoles a confiar nuevamente, a reconocer manipulación y a construir una vida fuera del miedo y del control de los culpables. Cole visitaba regularmente, no solo como agente, sino como testigo del valor que mostraban al enfrentar sus traumas. El juicio de Oakard Hallowell fue un evento que capturó la atención nacional. Sus abogados intentaron utilizar su influencia y fortuna como escudo, pero la evidencia acumulada, junto con los testimonios de sobrevivientes y testigos clave, dejó claro el alcance de su responsabilidad. Hallowell fue condenado, y su caída sirvió como un precedente poderoso para futuras investigaciones de redes de abuso organizadas y encubiertas bajo la apariencia de instituciones respetables. Las consecuencias para la diócesis involucrada también fueron profundas. Varios oficiales eclesiásticos que habían participado o encubierto los crímenes enfrentaron juicios civiles y canónicos. Reformas estructurales y protocolos de supervisión se implementaron para garantizar mayor transparencia y protección a menores. La institución nunca volvió a ser la misma, y su reputación sufrió un golpe irreversible. Aunque para Cole, lo más importante era que los niños recibieran justicia y seguridad. Cole, pese al éxito, sentía que la guerra contra la oscuridad nunca terminaba del todo. Cada vez que caminaba por calles solitarias o pasaba frente a iglesias aparentemente normales, recordaba que el mal podía esconderse detrás de sonrisas, títulos y rituales. Pero había aprendido algo vital. Incluso frente a la corrupción más sofisticada, la determinación de un individuo podía marcar la diferencia. La misión no era solo detener criminales, sino proteger y restaurar la esperanza. Cole regresó por última vez al cementerio de St. Jude's, aquel lugar que había marcado el inicio de todo. El hueco vacío que alguna vez ocultó la mentira de la muerte del padre Basile ahora estaba sellado. Un recordatorio silencioso de los secretos que habían salido a la luz. Caminó entre las lápidas, el crujido de las hojas otoñales bajo sus pies, resonando como un eco de los años perdidos, de los gritos y susurros que habían permanecido enterrados demasiado tiempo. Se detuvo frente a la tumba de los St. Jude's 11. La memoria de esos chicos, desaparecidos hace más de 26 años, se sentía tan viva como el primer día. Cole cerró los ojos y dejó que el peso de la victoria y del dolor lo atravesara. No podía traer de vuelta a todos, no podía borrar lo que habían sufrido, pero había justicia, y eso era algo que ni el tiempo ni el silencio podrían arrebatar. La noticia del desmantelamiento del santuario y la condena de Hallowell sacudió al país. Documentos, fotografías y registros financieros que habían estado ocultos por décadas fueron publicados, exponiendo no solo la organización, sino la complicidad de aquellos que habían callado. Los sobrevivientes comenzaron a reconstruir sus vidas, y poco a poco, la comunidad encontró una forma de enfrentar el trauma colectivo. Cole supo que, aunque no podía reparar todo, había ayudado a restituir algo esencial: la verdad. Antes de irse, Cole se acercó a Rushing Gabler. Le entregó un álbum con los nombres de los chicos, sus historias, y las pruebas que habían permitido finalmente cerrar el caso. Sus ojos se encontraron,
Y en ese silencio compartido hubo lágrimas, gratitud y un poco de paz. «Gracias por traer a mis hijos a casa», murmuró ella. Y Cole solo asintió, consciente de que el deber a veces pesaba más que cualquier reconocimiento. Mientras se alejaba del cementerio, Cole sintió un nuevo propósito. Su fe ya no estaba en instituciones, ni en rituales, sino en la capacidad del ser humano para enfrentar la oscuridad y proteger a los inocentes. Sabía que habría otros casos, otras sombras que enfrentar, pero estaba listo. La guerra contra la injusticia nunca terminaba, pero él había encontrado su lugar en ella. Un guardián silencioso, un hombre marcado por la verdad y por la determinación de hacer lo correcto, sin importar el costo.